El esfuerzo de nuestros asociados ahorrantes se convierte en apoyo para nuestros asociados que reciben sus créditos. Eso es cooperativismo. Comprometidos con nuestro sentido cooperativista, donde los ahorrantes con su esfuerzo depositan su confianza en los asociados que requieren capital para su negocio. Crédito Avancemos. 6% de interés anual y hasta 5 años de plazo. De acuerdo a la necesidad, puedes iniciar a pagar el capital hasta dentro de un año. Un crédito que apoya la reactivación de las micro, pequeñas, medianas empresas, actividades agropecuarias y servicios. Una difícil situación nos hace buscar la mejor solución. Crédito Avancemos, con la esperanza de que juntos vamos a lograrlo. Llámanos al 7873-0808. Coosajo es mi cope. Hola estimados asociados y público en general. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo segmento cooperativo. Mi nombre es Arturo López. Y mi nombre es Candy Morales y el tema que compartiremos hoy con todos ustedes es primeros auxilios. Y como sabemos, los primeros auxilios son esas acciones, esas técnicas que utiliza una persona, ¿verdad?, que tiene ciertos conocimientos en personas que tal vez sufrieron algún accidente o que necesiten atención médica preventiva para mientras llega pues la ambulancia o equipo profesional, exactamente, para poder trasladarlo a un hospital, ¿verdad? Entonces el objetivo de la persona que imparte los primeros auxilios es aliviar el dolor, la ansiedad también de la persona que se accidentó, si es el caso, y evitar que empeore el estado de esta persona. Los primeros auxilios, como la palabra lo dice, primeros, es esa primera ayuda, ¿verdad?, que es imprescindible y necesaria para esta persona que sufre un accidente o tiene alguna lesión, y que son en este caso las víctimas, ¿verdad?, de este suceso. Pero los primeros auxilios tienen ciertos objetivos, Arturo. Claro. Y uno de ellos es salvar la vida de la víctima, asegurando sus signos vitales, en este caso, revisando, ¿verdad?, si respira, el pulso, en este caso. También despejar el área de la persona que se accidentó o que tiene alguna lesión, ¿verdad?, que se quebró tal vez, no movilizarla en el caso de que fuera aplicar también las técnicas básicas de primeros auxilios antes de que llegue el equipo de emergencia, y cumplir con estos objetivos. Para tener estos principios básicos, se recomienda también entre los primeros auxilios, por ejemplo, si estamos en la escuela, en el trabajo, en la casa, contar con un botiquín de primeros auxilios, ¿verdad?, por cualquier accidente o suceso que pueda ocurrir. Igual en las empresas o en las escuelas hay ciertas normas o ciertos lineamientos que deben de tener para prevenir ciertos accidentes que puedan darse en las instalaciones, ¿verdad?, para cuidar al personal y a los niños o jóvenes que están en algún instituto educativo. Y entonces es bien importante que en las escuelas tomen en cuenta los cursos de primeros auxilios, ¿verdad?, porque muchas veces suceden estos acontecimientos y no sabemos cómo reaccionar porque ese conocimiento básico pues no lo hemos adquirido, ¿verdad?, no se nos ha enseñado tal vez. Entonces qué importante es que tal vez en la casa, si tal vez en la escuela no lo imparten, tal vez como padres de familia podamos tal vez enviar a nuestro hijo o tomar algún curso tal vez online en este caso sobre primeros auxilios, ¿verdad?, que él que sepa manejar tal vez alguna situación de esta y que aprenda también a mantener la calma, que también es parte importante de ello, ¿verdad?, que en ciertas accidentes o que heridas que sufre alguna persona, también las personas que están a su alrededor sepan mantener esa calma, porque lo que hacen es como poner más nervioso a esta persona, ¿verdad?, alarmar la situación. Exactamente. Entonces es bien importante tomar en cuenta esto. Y entre los principios generales de los primeros auxilios es que cada situación requiere una atención rápida, segura y eficaz, ¿verdad? Algunos pasos importantes que pueden seguirse es evaluar la situación antes de actuar, cómo está la persona, en qué situación, si fue un accidente, una torcedura, etcétera. Esa es la primera acción, evaluar la fase para después asistir, realizar la inspección del lugar, si es algún accidente, reconociendo tal vez otras situaciones que puedan ser de peligro, tal vez hay 2 carros que chocaron y tal vez está cayendo, exacto, puede ocasionar un incendio en este caso. Entonces
Entonces, tratar también de resguardar a las demás personas que muchas veces se acercan al accidente y no toman en cuenta estos riesgos que pueden haber en esa escena, ¿verdad? Entonces, eso nos hace evitar esos riesgos. Lo segundo sería estar tranquilos y actuar rápidamente. Yo sé que las emociones en este tipo de circunstancias pues nos toman, ¿verdad? Tal vez ver a una persona en un caso grave de accidente o algo otra cosa que le haya pasado. Entonces debemos de mantenernos en calma si queremos brindarle primeros auxilios a esta persona para poder ver su estado y no caer en ese shock, ¿verdad? Y no actuar tal vez de la manera que nosotros podríamos haber actuado si estuviéramos más calmados con los conocimientos que ya tenemos de primeros auxilios. Entonces es importante mantener la calma. El herido no puede esperar y esta persona en este caso puede salvarle la vida, ¿verdad? Porque es bien importante, se conoce que estos primeros intervenciones o primeros auxilios que le damos a una persona puede incluso cuando llegue a emergencias o algo salvarle la vida, se ha comprobado en muchos casos, ¿verdad? Lo importante es examinar al herido, es importante evaluar si se encuentra consciente, si respira, si tiene pulso, ¿verdad? Para poder posteriormente aplicar los siguientes primeros auxilios. Comprobar las vías respiratorias, si es que estén libres de cualquier obstrucción, comprobar el estado de conciencia, ¿verdad? Si está consciente esta persona herida, con leves movimientos o estímulos para poder hacerlo, comprobar si su corazón late y a qué frecuencia está latiendo, examinar si el herido tiene alguna hemorragia, tiene heridas o quemaduras, etcétera, y posteriormente a eso también sería actuar en algún caso de accidente con algo que pues usted nos va a hablar más adelante, que es el método PAS, de proteger, avisar y socorrer. Exactamente. Creo que la información que hoy pues deseamos compartir con ustedes es de vital importancia. No sabemos cuándo específicamente puede sucedernos un accidente, ¿verdad? O puede sucederle a alguien de nuestra familia o algún amigo conocido, o inclusive, Candy, que por lo general, ¿verdad? Vemos en las noticias frecuentemente accidentes de tránsito, ¿verdad? Y pues usted me dirá, bueno, ahí puede ocurrirle un accidente a cualquier persona, ¿verdad? Quizá que no conocemos, por supuesto, pero que si tenemos la buena voluntad de poder apoyarle y aplicar los primeros auxilios, como usted lo decía, podríamos salvarle la vida a alguien, ¿verdad? Y hablando del método PAS en primeros auxilios, el método PAS son las letras iniciales de las palabras proteger, avisar y socorrer, que pues nos va prácticamente dictando los pasos que debemos llevar, ¿verdad? O dejarnos guiar a través de este método para poder brindar estos primeros auxilios a las personas, ¿verdad? Y pues se corresponden con las tres funciones que es preciso que se asuman cualquier persona que actúe y ayude en un accidente, ¿verdad? La primera palabra que nos habla este método es proteger, ¿verdad? Antes de realizar cualquier cosa debemos asegurarnos de que la persona herida y nosotros mismos no corremos ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Como usted lo decía, dentro del área en la que sucedió el accidente. Tomemos el ejemplo de un accidente de tránsito en donde hubo un choque, por ejemplo, ¿verdad? La palabra proteger nos invita a que podamos proteger a la persona que eventualmente tuvo el accidente, ¿verdad? Pero que también nos aseguremos de que nosotros no corremos ningún riesgo. Sabemos que tomando el ejemplo del choque puede haber una explosión, ¿verdad? En casos muy graves se puede provocar un incendio también, ¿verdad? Obviamente pueden haber otros vehículos que se pueden acercar a alta velocidad al área del accidente y puede provocar otro accidente también. Entonces es importantísimo que podamos proteger a la persona, pero que también estemos seguros nosotros, ¿verdad? De esta manera vamos a evitar que pues obviamente suceda otro accidente, ¿verdad? Después hay que señalizar, este paso también nos invita a que señalicemos, ¿verdad? El lugar del accidente colocando triángulos que por las normas viales nos hacen la invitación a que carguemos esos conitos o los triangulitos de emergencia, ¿verdad? En nuestros vehículos, y si tuviéramos la posibilidad de tenerlos sería magnífico, ¿verdad? Para poder colocarlos en un área específica para que los vehículos que van a atravesar el área puedan visualizar directamente el accidente, ¿verdad? A tiempo y evitar, como les decía, accidentes posteriores, ¿verdad? Nunca hay que acercarse a un coche en llamas, ¿verdad? Un vehículo en llamas y que transportan mercancías peligrosas, por ejemplo, ¿verdad? Háblese de camiones que probablemente pueden llevar pues materiales de construcción, entre otros, ¿verdad? O inclusive vehículos que transportan material inflamable, ¿verdad? Que también es muy
peligroso al momento de poder llegar y querer dar primeros auxilios a las personas en un accidente. Obviamente, Candy, cuando hablamos de primeros auxilios no podemos hacer solamente referencia a accidentes vehiculares, ¿verdad? O de tránsito, sino que también puede ocurrirnos un accidente tan leve dentro de casa, ¿verdad? Una cortadura con un cuchillo, por ejemplo, o usted lo señalaba también en la escuela, también lo podemos poner como ejemplo en la casa. Los niños se pueden caer, pueden sufrir una lesión, ¿verdad? Una raspadura, ¿verdad? Que puede de cierta manera obviamente dañar a la persona y que si no sabemos cómo atenderles, pues puede causarles efectos, ¿verdad? Secundarios y pues dejar una cicatriz grave, ¿verdad? Entonces es importante que las mamás, los papás en casa o las personas encargadas de niños, ¿verdad? Tengan conocimientos básicos como lo son los primeros auxilios para poder atender emergencias de este tipo, ¿verdad? La segunda palabra es avisar, y en este caso hace referencia, ¿verdad?, a poder notificarle a las autoridades pertinentes y avisar obviamente que sucedió un accidente. En este caso, pues en Guatemala tenemos a disposición los servicios de los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, la Policía Nacional Civil y por supuesto también a la Cruz Roja, ¿verdad? Y también al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, ¿verdad? Que en dado caso pues cubre y puede cubrir también estas emergencias. Es importante que en casa también investiguemos los números telefónicos de estas dependencias que nos pueden ayudar. Yo quisiera compartir, por ejemplo, las extensiones, Candy, de algunos de estas dependencias. Por ejemplo, los bomberos voluntarios podemos marcar el 122, los bomberos municipales 123, o en su defecto a la Cruz Roja, que es el número 2381 65 65. A este número pues a nivel nacional podemos marcarle y ya pues ahí referirán a la dependencia local, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante que también dentro de este paso, el avisar, también volvemos al ejemplo de un accidente vehicular en donde pues las autoridades en el momento en que lleguen van a querer saber información o detalles de cómo sucedió. En este caso, los transeúntes, ¿verdad? O las personas que pues decidieron dar voluntariamente primeros auxilios, de cierta manera están obligadas a poder brindar información básica, ¿verdad? Que pueda fortalecer pues el proceso de poder ayudar a la persona involucrada, ¿verdad? En Guatemala pues sabemos que cuando ocurre un accidente toda la gente se aglomera para poder ver lo que pasó, grabar con nuestros celulares. Y creo que acá la recomendación puntual sería que evitemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Así podemos evitar, valga la redundancia, colocarnos a nosotros en primer lugar en un riesgo potencial de sufrir también un accidente por estar cerca del accidente propiamente y también facilitarle el proceso a las autoridades que van a dar el servicio de primeros auxilios o trasladar en su defecto a la persona herida, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos tomar en cuenta esto. Y por último, socorrer, ¿verdad? Ayudaremos al herido o heridos en todo lo que podamos, ¿verdad? Los primeros auxilios son para eso, para poder llegar y pues auxiliar a la persona involucrada en el accidente, ¿verdad? Y usted mencionaba puntos muy importantes, por ejemplo, comprobar que tenga signos vitales, ¿verdad? Si no tiene hemorragias, verificar que no tenga hemorragias o cualquier otro tipo de lesiones, ¿verdad? ¿Cómo actuar en este caso? Conocemos ya técnicas muy básicas, ¿verdad? Como es la maniobra del RCP, ¿verdad? Para poder, pues, dar reanimación cardiopulmonar y que esto forma parte, de hecho, Candy, de los primeros auxilios, ¿verdad? Que deberíamos de aprender a dar. Y por supuesto, siempre lo decimos en estos segmentos, que si no tenemos la posibilidad de llegar a un centro de capacitación o poder recibir un taller de manera presencial, pues sabemos que las redes sociales también se prestan para este tipo de tutoriales, ¿verdad? O talleres online que nos permiten tener estos conocimientos. Por ejemplo, YouTube, que es una plataforma muy utilizada para este tipo de información. Ahí ustedes pueden encontrar, por supuesto, este tipo de maniobras, ¿verdad? Explicadas, por supuesto, de manera ilustrativa para que podamos aprender cómo poder ejercer y poner en práctica los primeros auxilios cuando sean necesarios, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que en Guatemala no necesitamos una certificación específica para poder practicar, ¿verdad? Primeros auxilios. Sin embargo, es importante que sepamos cómo dar esa atención, ¿verdad? Porque tampoco voy a ir a improvisar. Algo muy importante, como usted lo mencionaba en su momento, es no mover a la persona, ¿verdad? Porque pueda que tenga hemorragias internas, pueda que tenga una fractura, ¿verdad? Bastante considerable en su cuerpo. Entonces el moverlo va a afectarle mucho más a la persona o inclusive
lesiones a nivel neurocerebral, ¿verdad? Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Son cosas que quizá muchas personas no las conocen y actuamos con el afán, como usted dice, por la premura del momento. Queremos ayudar directamente, pero es importante conocer todo este tipo de información. Entonces, cada año, Candy, en Guatemala se podrían evitar millones de accidentes si nosotros pues estuviésemos informados de cómo proporcionar o brindar primeros auxilios. Entonces, la invitación que hoy les dejamos a todos ustedes es que puedan informarse y puedan pues aprender a practicar y brindar primeros auxilios de una manera adecuada. Y para su efecto pues queremos compartir con todos ustedes 7 pasos básicos para poder brindar primeros auxilios. 7 pasos básicos de primeros auxilios. Los principales casos que requieren asistencia de primeros auxilios son asfixia, fracturas, quemaduras, traumatismos y hemorragias, por mencionar algunos. A continuación, ¿qué debes hacer en caso de emergencia? Número 1. Contrólate. Antes que nada, debes mantener la calma. De esta forma podrás actuar rápida y efectivamente para ayudar al lesionado. De esto depende la magnitud del daño, en pronóstico de supervivencia y las secuelas. Número 2. Seguridad personal. Para proporcionar una buena ayuda es fundamental estar libre de riesgos. Por ello, es importante que evalúes la escena donde ocurrió el accidente. De esta forma garantizas tu propia seguridad física y la de los demás. Número 3. Evalúa al lesionado. Debes verificar el estado general del paciente, estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria. Posteriormente, toma al paciente por los hombros, agita levemente y pregunta si se encuentra bien. Con esta primera evaluación, identificas si las lesiones ponen en riesgo la vida del paciente. Número 4. Signos vitales. Estas son las señales que indican la presencia de vida. Cuenta los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en 30 o 20 segundos y multiplica por 3. De esta forma obtienes el total de respuestas por minuto. Número 5. En caso de asfixia, se puede presentar por ingesta de comida o algún objeto extraño, así como por broncoaspiración o alergias. Número 6. Respiración de salvamento. Se aplica en caso de ausencia de respiración con vía aérea desobstruida y tiene como finalidad restablecer el patrón respiratorio normal. Se debe realizar insuflación cada 5 segundos, 12 veces por minuto. Se debe encontrar un ritmo, por ejemplo, contar 1, 2, 3, 1. En este número se debe aplicar la insuflación. 1, 2, 3, 2, insuflo, etc. Número 7. Reanimación cardiopulmonar o RCP. En caso de paro cardíaco respiratorio, se debe aplicar RCP, que consiste en una combinación de respiraciones y comprensiones torácicos que dan un masaje cardíaco externo. Debes colocarte perpendicularmente al paciente. Coloca las manos cerca del reborde costal, abrázalas y presiona fuertemente con los brazos rectos. Debes hacer 30 comprensiones por 2 ventilaciones hasta que aparezcan signos de respiración. Con estos sencillos pasos puedes salvar la vida de alguna persona. Sin embargo, no olvides que lo más importante es llamar de inmediato a los servicios médicos para evitar cualquier tipo de complicación. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento cooperativo. Le invitamos a que pueda seguir las recomendaciones y consejos que hemos compartido con usted, así como también las normas solicitadas por el Ministerio de Salud. Y recuerde que si usted se cuida y cuida a su familia, también está cuidando a los demás. Y eso es practicar el bien común. Le invitamos a que esté pendiente de esta y más información por este medio. Muchas gracias por su atención. El esfuerzo de nuestros asociados ahorrantes se convierte en apoyo para nuestros asociados que reciben sus créditos. Eso es cooperativismo. Comprometidos con nuestro sentido cooperativista, donde los ahorrantes con su esfuerzo depositan su confianza en los asociados que requieren capital para su negocio. Crédito Avancemos. 6% de interés anual y hasta 5 años de plazo. De acuerdo a la necesidad, puedes iniciar a pagar el capital hasta dentro de 1 año. Un crédito que apoya la reactivación de las micro, pequeñas, medianas empresas, actividades agropecuarias y servicios. Una difícil situación nos hace buscar la mejor solución. Crédito Avancemos, con la esperanza de que juntos vamos a lograrlo. Llámanos al 7873-0808. COSAJO es mi COPE.